nombre es Hugo, y siempre fui el yerno de oro. Durante 10 años, fui el que reparaba el techo de mi suegra. Marta, el que pagaba las cenas de Navidad, y el que llevaba a mi cuñado, un tipo de 30 años, que no ha trabajado un día en su vida, a sus entrevistas de trabajo a las que nunca entraba. Mi esposa, Clara, siempre me decía: ten paciencia, Hugo, son mi única familia. Pero la familia no te muerde la mano cuando estás tratando de salvar la vida de tu propia hija. Todo cambió hace 6 meses. A nuestra hija de 5 años, Sofía, le diagnosticaron una condición autoinmune rara. No era una sentencia de muerte, pero el tratamiento costaba una fortuna. Clara y yo entramos en modo de guerra. Vendimos mi auto, cancelamos vacaciones y empezamos a tocar nuestros ahorros de emergencia. Mi padre, antes de morir, me había dejado una propiedad pequeña en el centro de la ciudad. No era una mansión, pero valía lo suficiente para cubrir 2 años de tratamiento de Sofía. El problema es que esa propiedad estaba a nombre de un fideicomiso, donde Clara también figuraba como administradora. Un martes por la noche, llegué a casa y encontré a Marta y a su hijo, el eterno estudiante, Fabián, cenando en mi mesa. El ambiente estaba pesado. Clara estaba en la cocina, con los ojos rojos. Hugo, qué bueno que llegas, dijo Marta, con esa sonrisa de serpiente que usa cuando quiere dinero. Estábamos hablando con Clara sobre la propiedad de tu padre. Fabián tiene una idea de negocio increíble para poner una cafetería ahí. Solo necesitamos que firmes el traspaso de administración. Me quedé helado. Mi hija estaba en la habitación de arriba, con fiebre por la medicación. Y esta mujer quería poner una cafetería en el único activo que podía salvarle la vida. Marta, esa propiedad se va a vender el próximo mes, dije, tratando de mantener la voz nivelada. El dinero es para el tratamiento de Sofía, no hay discusión. Fabián soltó una carcajada cínica mientras se metía un trozo de carne a la boca. Vamos, Hugo, Sofía tiene seguro médico, no exageres. Esa propiedad es desperdiciar dinero en médicos que solo quieren estafarte. Mi negocio nos daría dinero a todos a largo plazo. Fabián, si no te callas ahora mismo, te voy a sacar de mi casa por la ventana, le respondí. Mi paciencia se había evaporado. Marta se levantó de la silla, indignada. Es el futuro de mi hijo. Hugo, eres un egoísta, Clara. Dile algo a tu marido. Esa propiedad es técnica y legalmente de la familia ahora que están casados. Esa noche, después de que se fueron, Clara y yo tuvimos la primera pelea fuerte de nuestro matrimonio. Ella estaba bajo tanta presión que empezó a ceder al chantaje emocional de su madre. Marta le había dicho que Sofía se curaría de todos modos y que Fabián necesitaba una oportunidad para no ser un fracasado toda la vida. 2 días después, recibí una alerta en mi teléfono. Alguien había intentado acceder a los documentos del fideicomiso desde la computadora de mi casa. Clara no sabía nada de tecnología, así que solo había una persona capaz de intentar eso, Fabián. Pero lo peor vino el viernes. Fui al banco para liquidar unos fondos y el ejecutivo me miró con cara de confusión. Señor Hugo, su esposa estuvo aquí ayer con una carta poder firmada por usted, solicitando el retiro total de los fondos de ahorro para salud. Casi me desmayo. Yo nunca firmé nada. Marta y Fabián habían convencido a Clara de falsificar mi firma, o peor, la habían manipulado tanto que ella creía que estaba prestándole el dinero a su hermano para que él lo multiplicara y así pagar el doble por la salud de Sofía. Volví a casa, molesto. Encontré a Clara llorando en la cama. En la mesa de noche había un contrato de préstamo personal a nombre de Fabián. Se habían llevado $20,000. El dinero del próximo ciclo de quimioterapia de mi hija. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El Hugo que ayudaba a la familia murió. Mi suegra y su hijo pensaban que yo era un tipo débil, porque siempre decía que no sabían que yo trabajaba en una firma de corretaje de propiedades y que conocía cada vacío legal sobre la casa donde Marta vivía. Una casa que, por cierto, mi suegro me pidió poner a mi nombre años atrás para evitar un embargo que nunca le contaron a Marta. Marta creía que la casa era suya. Fabián creía que el dinero era suyo. Yo iba a demostrarles que, en mi mundo, las deudas de sangre se pagan con la misma moneda. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. ¿Recuerdas el aviso de desalojo que preparamos para los inquilinos morosos de la plaza? Le pregunté. Cambia el nombre. El nuevo objetivo
es mi suegra. Y asegúrate de que Fabián reciba una notificación por fraude bancario antes de que termine el día. La guerra había comenzado y yo no iba a dejar prisioneros. El sonido del llanto de Clara en la habitación era un ruido de fondo que ya no me generaba compasión, sino una profunda e hirviente decepción. Me senté en el despacho, con la luz de la lámpara reflejada en el contrato de préstamo que Fabián había tenido el descaro de dejar sobre mi mesa. Los $20,000 que mi hija necesitaba para respirar, para luchar, para seguir siendo una niña, ahora estaban en la cuenta de un tipo que no sabía distinguir un activo de un pasivo. Mi suegra, Marta, había orquestado el robo perfecto usando el amor y la debilidad emocional de su propia hija como arma. Pero cometieron un error táctico fatal. Subestimaron al hombre que les proveía todo. Marta siempre se jactó de su patrimonio. Vivía en una casa de estilo colonial, en un barrio de clase media alta. Una propiedad que perteneció a mi suegro y que, según ella, era su fortaleza inexpugnable. Lo que Marta nunca supo, porque su esposo se lo ocultó para proteger su orgullo, fue que hace 8 años la propiedad estuvo a punto de ser subastada por una deuda de juego masiva que él contrajo. En aquel entonces, él me suplicó ayuda. Yo compré la deuda, saneé la propiedad y para evitar futuros embargos, pusimos la casa a mi nombre mediante una venta simulada, legalmente perfecta. Mi suegro murió poco después. Y yo, por respeto a Clara, permití que Marta viviera allí sin pagar un centavo, creyéndose la dueña de un castillo que yo sostenía sobre mis hombros, a las 8 de la mañana del lunes. Mientras Clara dormía bajo el efecto de los sedantes que el médico le recetó por sus ataques de pánico, yo ya estaba en la puerta de la notaría. Mi abogado, el doctor Santillán, me esperaba con una carpeta que pesaba más que la conciencia de mi cuñado. Hugo, ¿estás seguro de esto?, me preguntó Santillán con seriedad. Una vez que activemos el desalojo administrativo por precariedad, no habrá vuelta atrás. Marta terminará en la calle en menos de 72 horas debido a las cláusulas de allanamiento anticipado que firmamos en el contrato de comodato oculto. ¿Procede?, le dije sin parpadear. Ellos no pensaron en la salud de mi hija cuando le robaron su tratamiento. Yo no voy a pensar en su techo. El plan era quirúrgico. Primero, bloqueé todas las tarjetas de crédito adicionales que Clara tenía a mi nombre. Segundo, presenté una denuncia penal formal contra Fabián por fraude y falsificación de firma. Gracias a mis contactos en el banco, obtuve las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se veía a Fabián instigando a Clara en la ventanilla, mientras ella lloraba y firmaba los documentos con una mano temblorosa. Eso no era un préstamo, era una coacción técnica. A las 2 de la tarde, el primer golpe aterrizó. Fabián estaba en un restaurante caro, probablemente celebrando con el dinero de mi hija, cuando 2 oficiales de la policía judicial se acercaron a su mesa. Lo notificaron formalmente del proceso penal en su contra. No lo arrestaron de inmediato, pero le confiscaron el pasaporte y congelaron sus cuentas bancarias. La cafetería de sus sueños se acababa de convertir en una celda potencial de 8 años. Pero el plato fuerte estaba reservado para Marta. Acompañé al receptor judicial y a un equipo de mudanza profesional a la casa que ella llamaba suya. Cuando Marta abrió la puerta, vestida con su bata de seda y esa expresión de superioridad que tanto odiaba, se encontró con una realidad que no pudo procesar. ¿Qué es esto, Hugo? ¿Qué hacen estos hombres aquí?, preguntó, intentando mantener su tono autoritario. Es una diligencia de lanzamiento, Marta, respondí, entrando a la casa sin pedir permiso. Tienes exactamente 3 horas para sacar tus pertenencias personales. Todo lo que sea de valor y no sea ropa o higiene se quedará aquí como garantía por los $20,000 que tu hijo robó del fondo de salud de Sofía. ¿Estás loco? Esta es mi casa. Fuera de aquí ahora mismo, o llamo a la policía, gritó ella, poniéndose roja de ira. Llama a quien quieras, le dije, extendiéndole la copia de la escritura pública y el certificado de propiedad actualizado. Aquí dice que el único dueño de esta propiedad soy yo. Tu esposo me la vendió hace años, para que no la perdiera en el casino. Has vivido aquí por caridad, y esa caridad se terminó en el momento en que pusiste en riesgo la vida de mi hija. Marta se tambaleó, se aferró al marco de la puerta de caoba, la misma que yo había mandado a barnizar el año pasado. Sus ojos buscaban una mentira en los míos, pero solo encontraron
un vacío glacial. Los hombres de la mudanza empezaron a trabajar. No eran delicados. Empezaron a envolver sus cuadros, sus muebles de colección y sus electrodomésticos de alta gama. Hugo, por favor, soy la madre de tu esposa. Clara no permitirá esto. Empezó a suplicar, pasando de la ira al terror en un segundo. Clara ya no tiene voz en esto. Marta, ella también va a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero tú, tú eres el cerebro detrás de esta estafa. Fabián ya tiene una orden de restricción de salida del país y sus cuentas están bloqueadas. El dinero que le diste para su negocio ya no existe para él. Lo recuperaré por la vía legal, centavo a centavo, vendiendo cada mueble de esta casa, si es necesario. El teléfono de Marta no paraba de sonar. Era Fabián, histérico, llamando desde la comisaría, donde lo habían llevado para rendir su primera declaración. Ella contestó en altavoz, y escuché los gritos desesperados de mi cuñado diciendo que el banco le había quitado todo y que los abogados le pedían una fortuna que no tenía. «Mamá, haz algo». «Hugo me va a meter a la cárcel», chillaba el inútil por el auricular. Marta miró su sala, ahora llena de cajas y hombres, moviéndose con brusquedad. Se dio cuenta de que su hijo, su orgullo, la había arrastrado al abismo, junto con ella, por su propia codicia. «Dile a tu hijo que guarde silencio», le dije a Marta mientras miraba mi reloj. «Te quedan 2 horas y 15 minutos. He alquilado un depósito pequeño en una zona industrial para tus cosas. No esperes que te pague un hotel. Tienes mucha familia a la que siempre defendiste. Veamos quién de ellos te abre la puerta ahora, que no tienes la casa del yerno rico para presumir». Salí de la casa mientras ella se desplomaba en el suelo, llorando y gritando insultos que ya no tenían poder sobre mí. Me dirigí al hospital. Sofía estaba despierta, mirando dibujos animados en una tablet. Al verla, mi corazón se apretó, pero mi resolución se hizo de diamante. Nada ni nadie iba a tocar el futuro de esa niña mientras yo respirara. Esa noche, Clara me esperaba en la sala de nuestra casa. Estaba pálida, con las maletas de su madre en la entrada, porque Marta la había llamado en un mar de lágrimas. Clara intentó hablar, intentó usar el viejo truco de «es mi madre», pero la detuve antes de que pronunciara la primera palabra. «Si dejas que esa mujer entre por esa puerta, Clara, tú saldrás con ella», le dije con una calma que la aterrorizó. «He iniciado los trámites para separarnos legalmente del fideicomiso. Tú cometiste un delito federal al falsificar mi firma. El único motivo por el que no estás en una patrulla ahora mismo es porque Sofía necesita a su madre para su tratamiento. Pero no te equivoques. Ya no confío en ti, Hugo. Yo solo quería ayudar a Fabián para que nos dejaran en paz». Sollozó ella. «Ayudaste al lobo a entrar al corral de tu propia hija. Ahora, prepárate, porque mañana el caso de tu hermano llegará al juzgado y voy a pedir la pena máxima. Y tu madre va a descubrir lo que es vivir en una pensión de mala muerte, mientras yo subasto sus joyas para devolverle a Sofía cada $1 que le quitaron». Clara se quedó en silencio, dándose cuenta de que el Hugo bueno había sido incinerado. La guerra apenas comenzaba, y el siguiente paso era ver a Fabián tras las rejas y a Marta pidiendo perdón de rodillas en la calle. La herencia de mi hija era sagrada, y yo estaba dispuesto a quemar el mundo entero con tal de protegerla. La mañana del juicio contra Fabián amaneció con un cielo gris plomo que parecía presagiar el final de una era de parásitos en mi familia. Yo no había dormido más de 4 horas. Pasé la noche revisando los estados de cuenta del fideicomiso, y lo que descubrí fue el clavo final en el ataúd de mi cuñado. No se habían robado solo $20,000. Fabián, aprovechando los momentos en que Clara le dejaba su computadora para ayudarla con trámites, había estado desviando pequeñas sumas de dinero durante los últimos 2 años, bajo el concepto de gastos de mantenimiento. En total, el robo ascendía a casi $45,000, dinero que debería haber estado invertido generando intereses para el futuro de Sofía. Llegué al juzgado con mi abogado, el doctor Santillán. En el pasillo, vi a Marta. Estaba sentada en un banco de madera, luciendo un vestido que yo mismo le había comprado hace 2 años. Pero ahora se veía desgastada, pequeña, y por primera vez, asustada. Ya no era la reina de la casa colonial. Era una mujer que acababa de pasar su primera noche en un hostal de paso, porque ninguno de sus amigos de alcurnia le abrió la puerta cuando se enteraron de que
Ya no tenía propiedades a su nombre. ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Por favor! ¡Detén esto!, gritó Marta al verme, corriendo hacia mí y tratando de agarrarme del brazo. «Es tu hermano. Lo van a meter a una celda con criminales de verdad». Él no sabía lo que hacía. Solo quería prosperar para ayudarnos a todos. Me detuve y la miré directamente a los ojos. Mi mirada era un muro de concreto. Él sabía exactamente lo que hacía cuando falsificó mi firma. Respondí con una voz que cortaba el aire. «Y tú sabías exactamente lo que hacías cuando manipulaste a Clara para que traicionara a su propia hija. Fabián no es mi hermano. Es un parásito que se alimentó de la sangre de mi familia. Y hoy, el parásito va a ser removido». Entramos a la sala de audiencias. Fabián estaba sentado junto a un defensor de oficio, que parecía más interesado en su café que en el caso. Cuando me vio entrar, su rostro pasó del amarillo al blanco. Sus manos temblaban de forma incontrolable. Clara estaba sentada en la última fila, escondida bajo una bufanda, llorando en silencio. No la saludé. Mi lealtad a ella estaba en soporte vital, y los descubrimientos de los desvíos hormiga de los últimos 2 años acababan de desconectar la máquina. El fiscal fue implacable. Presentó las grabaciones del banco, el peritaje caligráfico, que confirmaba la falsificación de mi firma, y la estocada final, el rastro digital de las transferencias, desde el fideicomiso hacia la cuenta personal de Fabián, en un paraíso fiscal del Caribe. Resultó que el negocio de la cafetería era solo una fachada. Fabián estaba apostando el dinero de mi hija en plataformas de trading de alto riesgo y criptomonedas basura, perdiendo casi todo en cuestión de semanas. «Señoría», dijo Santillán, cuando fue nuestro turno de hablar, «no estamos ante un simple error familiar. Estamos ante un plan premeditado para despojar a una menor de edad de los fondos necesarios para su supervivencia médica. El acusado no solo robó dinero, robó tiempo de vida y salud». El juez, un hombre mayor, con ojos que habían visto demasiada miseria humana, miró a Fabián con un desprecio evidente. «¿Tiene algo que decir antes de que dicte la sentencia preventiva, señor Fabián?», preguntó el juez. Fabián se levantó, tartamudeando, tratando de culpar a la presión de la crisis, a la falta de oportunidades, e incluso tuvo la audacia de decir que yo tenía tanto dinero que no me daría cuenta. En ese momento, Marta soltó un sollozo en la galería que resonó en toda la sala. El juez golpeó el mazo. «Se dicta prisión preventiva por 18 meses, mientras concluye la investigación por fraude agravado, falsificación de documentos y robo de identidad. Dada la magnitud del daño a una menor y el riesgo de fuga, no se concede fianza. Llévenselo». El grito de Marta cuando los oficiales le pusieron las esposas a su hijo fue algo que no olvidaré. Era el grito de una mujer que veía como su mundo de mentiras se derrumbaba. Pero yo no sentí satisfacción, solo sentí alivio. Al menos el ladrón estaba donde pertenecía. Al salir del juzgado, Marta me interceptó de nuevo. Estaba fuera de sí. «Eres un monstruo, Hugo. Nos has destruido. ¿Qué voy a hacer yo ahora? No tengo casa. Mi hijo está en la cárcel. Y mi hija me odia. Porque la obligaste a elegir. Yo no te destruí. Marta, te destruyó tu propia soberbia», le dije mientras sacaba un sobre de mi chaqueta. «Aquí tienes $500. Es lo último que vas a recibir de mí. Es para que pagues un mes de renta en una pensión decente y busques trabajo. Tienes salud. Tienes manos. Empieza a vivir la realidad que siempre le ocultaste a tu esposo. Trabajar. A mi edad, nunca he trabajado en mi vida», chilló ella. «Entonces, es un buen momento para aprender», le respondí, dándole la espalda. Caminé hacia mi auto, pero algo me detuvo. Clara estaba parada junto a la puerta del pasajero. Tenía los ojos hinchados y sostenía un papel en la mano. Era la demanda de divorcio que yo había preparado. «¿Es en serio, Hugo? Después de todo lo que hemos pasado, ¿me vas a dejar ahora que mi familia está en la ruina?», preguntó ella con una voz rota. «Clara, tú me dejaste a mí el día que permitiste que tu madre y tu hermano le robaran a Sofía», le dije, mirándola con una mezcla de tristeza y firmeza. «No puedo dormir junto a alguien que tiene que decidir entre la vida de su hija y los caprichos de su hermano. El fideicomiso ahora es solo para Sofía, y yo tengo la custodia total temporal hasta que un juez evalúe tu salud mental. Vete con tu madre. Ella te necesita ahora, y tú claramente la necesitas a ella.
más que a nosotros. Subí al auto y arranqué. En el espejo retrovisor vi a Marta y a Clara, abrazadas en la acera del juzgado. Dos figuras patéticas rodeadas de concreto gris. Ya no tenían poder, ya no tenían mi dinero, ya no tenían mi paciencia. Me dirigí a la clínica. El tratamiento de Sofía estaba asegurado. Había recuperado gran parte del dinero mediante la venta inmediata de la colección de arte y los muebles de lujo de la casa de Marta. Resulta que la caridad de vivir en mi casa durante años también tenía un precio legal en todo lo que había dentro de la propiedad. Al no tener facturas a nombre de Marta y estar en un inmueble a mi nombre, pasó a ser considerado parte de la reparación del daño. Esa tarde me senté junto a la cama de Sofía. Ella me sonrió y me mostró un dibujo que había hecho de nosotros dos en un parque. «Papi, ¿ya vamos a ir a casa?», preguntó ella. «Muy pronto, princesa, muy pronto», le dije, besando su frente. Había perdido una esposa, había destruido a mi suegra y enviado a mi cuñado a una celda fría. Muchos dirían que fui demasiado lejos, pero cuando miro a mi hija y sé que su medicina está pagada y su futuro protegido, sé que hice lo correcto. Habían pasado 3 meses desde que el mazo del juez golpeó la madera y sentenció a Fabián a su nueva realidad, tras las rejas. Durante ese tiempo, mi vida se convirtió en una coreografía de eficiencia y sanación. Sofía estaba respondiendo al tratamiento mejor de lo que los médicos esperaban. El dinero recuperado de la venta de los lujos de Marta y la liquidación de sus muebles de caoba había servido para contratar a los mejores especialistas del país. Pero mientras mi hija florecía, las sombras de mi pasado intentaban arrastrarse de vuelta a la luz. Marta, la mujer que una vez se paseaba por las galas benéficas, presumiendo una alcurnia que yo financiaba, ahora era una sombra de sí misma. Mi abogado me informó que había intentado impugnar el desalojo 3 veces, alegando estado de necesidad, pero los tribunales le cerraron la puerta en la cara. Sin el respaldo de mi cuenta bancaria, sus amigos de toda la vida la borraron de sus contactos. Descubrió, de la forma más amarga, que el respeto que creía tener era simplemente un reflejo del dinero que yo ponía en su mesa. Un jueves por la tarde, mientras salía de la oficina, la vi esperándome cerca del estacionamiento. Llevaba una chaqueta vieja que probablemente había rescatado de las cajas que le envié al depósito. Su cabello, antes siempre perfecto, ahora lucía descuidado y con raíces blancas que ya no podía permitirse teñir. «Hugo», dijo con una voz quebrada, despojada de toda la arrogancia que la definía. «Solo quiero hablar en clara. Está muy mal. No puede conseguir trabajo. Nadie la contrata cuando ven que tiene un proceso abierto por falsificación. Estamos viviendo en una habitación que apenas tiene calefacción. Por favor, ten un poco de piedad. Somos seres humanos». Me detuve, pero no por compasión, sino para que viera la frialdad en mis ojos. Una última vez. Piedad es lo que tú no tuviste cuando viste a Sofía temblando de fiebre, y aún así, decidiste que el dinero para su medicina era mejor usarlo en las apuestas de tu hijo, le respondí. Piedad es lo que yo tuve al no enviarlas a la cárcel junto con Fabián. Te di $500 y una oportunidad para empezar de cero. Si decidieron gastarlo en abogados mediocres para intentar demandarme de nuevo, eso no es mi problema. Es tu falta de juicio. Una vez más, es tu familia. Hugo, Clara es tu esposa, chilló ella, intentando usar el mismo chantaje emocional de siempre. Ya no, dije, sacando de mi maletín el decreto final de divorcio y la orden de custodia total. El juez dictaminó que Clara representa un riesgo para el patrimonio de nuestra hija. El divorcio es oficial desde ayer, y tengo una orden de restricción que te prohíbe acercarte a menos de 500 metros de mí o de Sofía. Si das un paso más hacia mi auto, llamaré a la patrulla que está en la esquina. Marta se quedó muda. Se dio cuenta de que el cajero automático humano se había cerrado para siempre. Caminé hacia mi auto y arranqué, viéndola por el retrovisor mientras se hundía en su propia miseria en medio de la acera. No sentía odio. Sentía una libertad absoluta. Pero el giro final de esta historia no fue la pobreza de Marta, sino lo que sucedió con Fabián en prisión. Resulta que las deudas de mi cuñado no terminaban en las plataformas de trading. Había pedido dinero prestado a personas equivocadas para intentar cubrir los huecos que dejaba
en el fideicomiso, antes de que yo me diera cuenta. Esas personas no usan abogados para cobrar sus deudas. A las 2 semanas de su ingreso, Fabián fue trasladado a la enfermería del penal con 3 costillas rotas y una advertencia clara: o el dinero aparecía, o no saldría vivo de allí. Marta me llamó histérica, suplicando que pagara la deuda de su hijo para salvarle la vida. Dile que le pida el dinero a la cafetería que iba a montar. Fue lo único que le dije antes de bloquear su número definitivamente. Clara, por su parte, intentó un último movimiento desesperado. Se presentó en el hospital donde Sofía tenía su terapia física. Intentó abrazar a la niña, pero Sofía, que ya entendía más de lo que nosotros creíamos, se alejó de ella. «Mami, ¿por qué te llevaste mis medicinas?», le preguntó la pequeña, con esa inocencia que duele más que cualquier insulto. Clara se desmoronó ahí mismo, frente a las enfermeras y el personal de seguridad. No pudo responder. Se dio cuenta de que había perdido lo más valioso que un ser humano puede tener: el respeto y el amor de su propia hija. Los guardias la escoltaron fuera del edificio. Fue la última vez que Sofía la vio. Hoy, un año después de que todo comenzara, me encuentro sentado en el porche de nuestra nueva casa. Es una casa pequeña, mucho más modesta que la mansión de Marta, pero está llena de paz. Sofía está corriendo por el jardín. Su salud ha vuelto casi al 100% y su risa es el único sonido que me importa. He rehecho mi vida. No ha sido fácil, pero he aprendido que la lealtad no es algo que se deba dar por sentado, solo por un vínculo de sangre. El dinero que Marta y Fabián intentaron robar se ha multiplicado, gracias a inversiones legítimas, y el futuro de Sofía está blindado contra cualquier otro parásito que intente acercarse. Marta ahora trabaja limpiando oficinas en el centro, irónicamente, en el mismo edificio donde antes ella se paseaba como señora de la alta sociedad. Clara regresó a vivir con ella en ese pequeño cuarto, compartiendo la miseria que ellas mismas sembraron. Fabián sigue en prisión, cumpliendo su condena y trabajando en la lavandería del penal para pagar la protección que necesita para sobrevivir cada día. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan duro. Me preguntan si no hubiera sido mejor perdonar y mantener a la familia unida. Yo solo los miro, sonrío y les muestro una foto de Sofía saludable y feliz. En el mundo, la justicia no siempre es poética. A veces es fría, legal y despiadada. Pero cuando se trata de proteger a los que amas de los que pretenden destruirlos desde adentro, no hay medias tintas. Yo no perdí una familia. Me deshice de una carga que me estaba hundiendo. Y al final del día, dormir con la conciencia tranquila en una casa donde no hay mentira es el mejor tesoro que he podido heredar.